Cocina de norte a sur, el corazón del hogar. Hoy prepararemos un cortadillo de res ranchero. Les encantará a todos. Y sobre todo a ti que lo vas a cocinar porque es fácil, rápido, sencillo, económico y muy rendidor. Es hora de ponerse el mandil. Iniciamos. Los ingredientes que vamos a ocupar son 1 kilo 200 gramos de costilla de res sin hueso, una cucharada de manteca de cerdo, una cebolla grande, un pimiento morrón, 2 papas medianas, media cucharadita de sal, media cucharadita de comino, 8 piezas de pimienta, agua la necesaria. Y para nuestro ingrediente estrella que será la salsa, ocuparemos 4 piezas de tomate guaje, un chile serrano y 2 dientes de ajo. Para esta receta puedes utilizar la carne de tu preferencia. Partiremos la carne en trozos, pueden ser pequeños o medianos. Ya terminamos de partir la carne, vamos a reservar y continuar con los vegetales. Retiramos las semillas del pimiento morrón y cortamos en cubos. Una vez que terminamos, pasamos a cortar también la cebolla en cubos y reservamos. Pasamos a pelar las papas, también las partiremos en cubos. Una vez partidas las enjuagamos con suficiente agua fría y las reservamos en un tazón con agua para que no se nos oxiden. Es momento de usar nuestro molcajete. Ponemos el comino, molemos y después las pimientas. Y seguimos moliendo. Para reservar. Ponemos una olla en la estufa a fuego medio. Ya caliente la olla, le añadimos la cucharada de manteca y dejamos derretir. Ya que se disolvió la manteca, es momento de añadir la carne e integrarla muy bien con la manteca. Mientras la carne suelta sus jugos, vamos a preparar la salsa con la técnica de tatemar. Para los que nos ven en otros países, tatemar es una palabra náhuatl que significa poner al fuego. Y en México utilizamos mucho esta técnica. Si ustedes no cuentan con un tatemador, en un sartén o en un comal lo pueden hacer directo o agregando un pedazo de aluminio como lo muestro en la imagen. Prendemos la estufa a fuego medio, agregamos los tomates en el centro. Antes de poner el chile en el tatemador, lo pincharemos con la ayuda de un cuchillo. Esto evitará que el chile brinque o explote. Y agregamos los dientes de ajo con cáscara. Les recomiendo que lo pongan en las orillas porque estos se queman muy fácil. Y estaremos dándoles vueltas a los ingredientes de un lado a otro hasta que la piel luzca quemada, logrando que se potencien los sabores. Revisamos los ajos, todavía no están doraditos por abajo, los dejo en su misma posición. Ahora el chile y lo voy a cambiar de lugar. Esto nos tomará varios minutos, que dependerán de sus tomates. Tomate maduro llevará menos tiempo en el tatemador. Aprovecho para mandarles un querido saludo a nuestra gente de España, Argentina, Colombia, Guatemala, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela, Honduras, Bolivia, a Estados Unidos también, a Houston, Chicago, Dallas, Austin, Nueva York, El Paso y a todos los de mi México lindo y querido. Gracias por ser parte de esta gran familia. Ya están listos nuestros ingredientes. Apagamos la estufa. Si ustedes pudieran percibir estos aromas, no, ¿qué les cuento? Se me hace agua en la boca. Retiramos los tomates de la estufa y los ponemos en el vaso de la licuadora y pelamos los ajos y los agregamos también. El chile serrano lo vamos a reservar para agregarlo más tarde. O bien, si ustedes gustan, pueden agregarlo a la licuadora. Agregamos una taza de agua caliente y licuamos. Continuando con la carne, después de 3 minutos
que pusimos la carne en la estufa, añadimos la sal y revolvemos. Como pueden apreciar, la carne está soltando todos sus jugos. Cuatro minutos después, añadimos los condimentos. Si ustedes no cuentan con molcajete, pueden utilizar las especies ya molidas que venden en la tienda. Agregamos agua al molcajete para retirar todo el condimento que quedó ahí. Y reservamos para agregar más adelante a nuestro guisado. Han pasado 38 minutos y es momento de retirar la grasa que ha salido de la carne. Y la doramos por 4 minutos más. Pasado el tiempo, agregamos la cebolla y el pimiento morrón y estamos mezclando constantemente para que no se peguen los ingredientes en la olla. Y 5 minutos después, colaremos las papas para agregarlas a la olla. Y estaremos revolviendo por 3 minutos más. Ahora agregamos nuestra salsa tatemada. Esto le dará todo el sabor a nuestro guisado. Integramos todos nuestros ingredientes. También le agregaremos el agua que le pusimos al molcajete, así como una taza más de agua caliente y el chile tatemado. Pasado unos minutos rectificamos de sal. Para mí está bien de sal, pero aquí ustedes deciden si agregarle más. Pueden ver cómo el líquido tomó un color más vivo, más rojo, más sabroso. Han pasado 35 minutos y con la ayuda de un tenedor vamos a revisar las papitas. Si estas ya están suaves, es momento de apagar nuestra estufa. Espero que disfruten de este delicioso cortadillo ranchero con sus seres queridos. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse para pertenecer a esta gran familia y activar la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevas recetas. Y dale like. Los espero en la siguiente receta. Si tienes dudas, déjalos en los comentarios y trataré de responderte lo más pronto.